Hola jóvenes, ahora vamos a platicar sobre la potencia eléctrica y pérdida de calor. Muy bien, vamos a revisar lo que dice aquí el libro. Dice, hemos visto que la carga eléctrica gana energía en una fuente generadora de FEM y pierde energía cuando pasa a través de una resistencia externa. Ok, entonces la carga eléctrica gana energía en la fuente generadora y al pasar por el circuito se va disipando esa energía, ¿verdad? Se pierde energía. Bueno, dentro de la fuente de FEM el trabajo es realizado por la fuente elevando la energía potencial de la carga. Entonces lo que hace la FEM es que eleva la energía potencial de la carga, ¿verdad? Y el trabajo es realizado dentro de la fuente generadora de energía. Dice, cuando la carga pasa a través del circuito externo, el trabajo es realizado por la carga sobre los componentes del circuito. Ok, entonces, aquí tenemos que la FEM tiene un trabajo y el circuito tiene otro trabajo, ¿verdad? La FEM produce y el circuito disipa, lo reduce. Ok, en el caso de un resistor puro, la energía se disipa en forma de calor. Si se conecta un motor al circuito, la pérdida de energía se divide entre el calor y el trabajo útil realizado por el motor. Muy bien. Se desarrolla un joule de trabajo por cada coulomb de carga que se mueve a través de una diferencia de potencial de un volt. Y entonces aquí ya tenemos nosotros nuestra formulita para el trabajo, ¿verdad? El trabajo que viene siendo el voltaje por la K, por la Q, que es la carga, es la cantidad de carga transferida durante un tiempo, ¿sí? Pero nosotros de la corriente, cuando vimos la parte de la corriente, ya vimos que la carga es igual a la corriente por el tiempo, ¿verdad? O aquí teníamos nosotros que la corriente era igual a la carga sobre el tiempo, ¿verdad? Y de aquí ya despejamos la carga. Entonces es la carga transferida durante un tiempo t. Entonces, pues sustituimos esto en la ecuación de trabajo y ya nos queda B por I por T, donde I es la corriente en coulombs por segundo. Muy bien, entonces hasta aquí va sencillo, ¿verdad? El trabajo es B por I por T. Dice, la rapidez con la cual se disipa el calor en un circuito eléctrico se conoce como potencia disipada. Y la potencia disipada está dada por esta ecuación. La potencia disipada es el trabajo sobre el tiempo, igual, el trabajo ya aquí lo tenemos, B por I por T, pues lo sustituimos y queda sobre el tiempo, se divide el tiempo sobre el tiempo, nos da la unidad y nos queda igual al voltaje por la corriente. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Esa es la forma en que normalmente nosotros conocemos la potencia, ¿verdad? Dice, cuando B está expresada en volts y la corriente en amperes, la potencia disipada se mide en watts. Y aquí está la forma de obtenerla en sus unidades. Es voltaje por ampere, ¿verdad? El voltaje son joules sobre coulomb, los amperes son coulombs sobre segundo. Entonces los coulombs aquí se dividen y nos queda joules sobre segundo, que es igual a watts, ¿verdad? Y bueno, aquí también tenemos otras formas de expresar la potencia. Entonces aquí nosotros tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Vamos a escribirla aquí. Bueno, aquí está, potencia igual a voltaje por la corriente, ¿verdad? Y también tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Aquí está, no me había fijado, aquí está, voltaje es igual a la corriente por resistencia. Entonces nosotros podemos aquí sustituir el voltaje, lo sustituimos aquí y ya nos queda que la ecuación es corriente al cuadrado sobre la resistencia. Y si de aquí despejamos nosotros la corriente, vamos a tener que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y la sustituimos aquí en la corriente
Ay, esa flechita salió muy fea. Bueno, lo sustituimos aquí en la corriente, entonces vamos a tener que la potencia también se puede definir como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Muy bien. Dice, la pérdida de calor en el alambrado eléctrico se conoce a menudo como una pérdida I cuadrada R. ¿Sí? Normalmente se conoce de esa forma, como esta de aquí. ¿Sale? I cuadrada R. Bueno, muy bien. Entonces, ya que estamos viendo esta parte de la potencia, pues vamos a ver el ejemplo que viene aquí. Dice, un ventilador de una oficina pequeña tiene una etiqueta en la base que indica 120 volts, 55 watts. Muy bien. Estas son las especificaciones de nuestro ventilador, así como los motores también vamos a encontrar que tienen sus etiquetas, sus placas de especificaciones, ¿verdad? En este caso es un ventilador que está conectado, se conecta a 120 volts, su alimentación es de 120 volts y tiene un consumo de 55 watts. ¿Sale? Este es el consumo, la potencia que va a disipar, 55 watts. Muy bien. Dice, ¿cuál es la corriente de operación de este ventilador y cuál es su resistencia eléctrica? Si el ventilador se deja trabajando durante la noche 8 horas, ¿cuánta energía se pierde? Suponga que las leyes presentadas para la corriente directa en este capítulo también se aplican en el circuito de la oficina. Entonces tenemos primero nuestra primera pregunta aquí, ¿verdad? Esta de aquí. Vamos a ver el plan. Dice, consideramos que la potencia disipada es igual al producto del voltaje y la corriente. Por lo tanto, podemos resolver para el amperaje y sustituir los valores conocidos. La resistencia se determina al aplicar la ley de Ohm o usar otra forma de la ecuación de la energía. La pérdida de energía se basa en la definición de potencia como la energía gastada por unidad de tiempo. ¿Ok? La unidad gastada por unidad de tiempo. Entonces aquí vamos a ver. Dice, ¿cuál es la corriente de operación de este ventilador y cuál es su resistencia eléctrica? Muy bien. Entonces tenemos aquí nosotros nuestros datos. V igual a 100 volts, voltaje igual a 100 volts, la potencia es igual a 55 watts. Resolvemos para la corriente. Tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. De aquí resolvemos para la corriente y nos queda esta expresión, ¿verdad? Corriente es igual a potencia sobre el voltaje. Entonces sustituimos la potencia de 55 watts. Ay, ahí no sale. Bueno, sustituimos la potencia de 55 watts y el voltaje de 120 volts. Y entonces, pues ya resolvemos, ¿verdad? Y entonces esa es la corriente. Su resistencia eléctrica. Estamos buscando la resistencia eléctrica. Bueno, aquí pues ya tenemos la corriente, ¿verdad? Y también aquí ya tenemos el voltaje, tenemos la corriente, entonces podemos utilizar la ley de Ohm, ¿verdad? Que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces aquí nosotros podemos despejar la resistencia, ¿verdad? Que la resistencia sería igual al voltaje sobre la corriente. Tenemos el voltaje, 120 volts, lo podemos sustituir aquí. La corriente son 458 miliamperes, lo podemos sustituir aquí y ya nos va a dar el valor de la resistencia. Pero aquí lo hacen de otra forma, ¿verdad? Dice, usaremos la ecuación 27.7, que se deriva de la potencia, ¿verdad? Habíamos dicho que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿sí? Y entonces aquí lo que hacen es que utilizan la corriente de la ley de Ohm. Corriente es igual a la... Ahí está ahí revolviendo. Aquí la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Entonces si ponemos esta aquí, vamos a encontrar que la potencia es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, que viene siendo esta forma de aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso se ocupa esta fórmula. Y de aquí despejan
las resistencias, o se resuelve para la resistencia. Entonces nos queda que el voltaje al cuadrado sobre la potencia. El voltaje ya lo tenemos también, ¿verdad? Son 120 volts aquí al cuadrado. La potencia también la tenemos, son 55 watts. Aquí está. Y al resolver esto nos da una resistencia de 26 ohms. ¿Sale? Entonces ya encontramos el primer resultado. El valor de la resistencia. Es el valor que nos pide. Y aquí también tenemos la otra pregunta, aquí la puse. Dice, si el ventilador se deja trabajando durante la noche 8 horas, ¿cuánta energía se pierde? Muy bien, entonces tenemos que una hora son 3600 segundos, ¿verdad? Y si convertimos este tiempo de una hora a 8 horas, vamos a tener que son 2.88 por 10 a la 4 segundos en 8 horas. Ese es el tiempo. Considerando que la potencia es igual al trabajo por unidad de tiempo, resolvemos para la pérdida de energía como sigue. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación para el trabajo, que es igual a la potencia por el tiempo. Esta potencia por el tiempo viene siendo B I por T, y esta ecuación pues ya la vimos aquí arriba. Aquí está arriba, vamos a buscarla. Esta de aquí, ¿verdad? Trabajo es igual a BI por T. O sea, potencia por tiempo. Voltaje por corriente es potencia. Entonces, la utilizamos aquí. BI por T. El trabajo es BI por T y voltaje por corriente es la potencia. Entonces, aquí, pues la potencia ya la conocemos, que es de 55 watts. Y el tiempo ya lo conocemos, aquí lo acabamos de calcular, ¿verdad? 2.88 por 10 a la 4 segundos. 2.88 por 10 a la 4 segundos. Muy bien, se realiza la multiplicación y ya tenemos el resultado que pide. Este es el trabajo, ¿verdad? De 1.58 por 10 a la 6 joules. Recuerden bien las unidades, porque luego uno se equivoca en las unidades, no hacen las conversiones y es donde se pueden tener errores, pero de ahí en fuera la aplicación de las fórmulas es directa. Entonces vamos a revisar, dice, si el ventilador se deja trabajando durante la noche 8 horas, ¿cuánta energía se pierde? ¿Verdad? Y entonces aquí ya nos da el trabajo que se realiza, 1.58. Dice, esta pérdida de energía podría expresarse como 0.55 kilowatts, que vienen siendo estos 55 watts, se transforman a kilowatts, y por 8 horas. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros, por ejemplo, en comisión se trabaja kilowatts hora. En comisión se trabaja lo que viene siendo los kilowatts hora, ¿verdad? Entonces, pues es una forma de ver lo que se consumiría en nuestra casa, por ejemplo. Y aquí ya el resultado de la multiplicación es 0.444 kilowatts. Kilowatts hora. A una tarifa normal podría costar alrededor de 25 centavos. Entonces aquí ya nosotros ya tenemos la energía, el valor de la resistencia, la energía que se pierde o que se consume, y esta es otra forma de expresarla, que viene siendo como lo utiliza comisión para cobrar por la energía eléctrica que consumimos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, pues los ejercicios que llevamos hasta ahorita están bien sencillos y son de aplicación directa. Entonces aquí más bien hay que tener nuestro formulario listo para poder utilizarlo y saber qué fórmulas son las que vamos a aplicar. ¿Ok? Bueno, entonces esta parte hasta aquí está y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.